Quisiera entonces contarles una investigación y algo que encontré. No más que eso, pero que eso que encontré me resultó sumamente útil, digamos, para mi quehacer clínico. Yo me dedico 5 días por semana, 12 horas a la clínica. Y es mi única preocupación, en realidad. Mi preocupación no es tanto teórica, sino más bien es qué herramientas puedo encontrar en la lectura de Lacan para mejorar mi trabajo. Y esto que les voy a contar surge a partir de dos referencias de Lacan que me llamaron la atención, porque vieron que Lacan muchas veces tiene esas intervenciones que dejan como una brecha, dejan un espacio para que uno se meta por ahí y haga un poco más con lo que él nos dice. Entonces, en el año 70, cuando se realizó en la escuela de Lacan una jornada sobre la enseñanza del psicoanálisis, Lacan, como casi siempre, se reservó el lugar de las últimas palabras. Él daba el discurso de clausura. Si revisan los textos de Lacan, van a ver que hay muchos discursos de clausura de distintas cosas. Eso a mí me llama la atención, el tipo se quedaba con la última palabra. Y en el año 70, que era el año en que Lacan estaba dando justamente el seminario, el embés, el reverso del psicoanálisis, donde venía trabajando con los discursos, él dice, para cerrar el seminario, las jornadas, dice lo siguiente, dice así: no deja de ser extraño que mis fórmulas, mis cuadrípodos de este año, no hayan sido siquiera invocados en las comunicaciones que le son más tangenciales. No se hubiera perdido nada con escribirlos en el pizarrón. Entiendo en esa frase un reto a los miembros de la escuela. Le dice, che, yo hace un año que estoy trabajando con unas escrituras, les estoy proponiendo una herramienta y ustedes ni siquiera se tomaron el trabajo de escribirlo, no lo usaron para nada. ¿No? Es como una invitación al uso, es como un desafío de decir, ¿por qué no usan lo que yo les propuse? ¿Qué les pasa que no lo usan? Bueno, 2 años después, también en unas jornadas, hay un miembro de la escuela, se llama Paul Matty, que presenta un trabajo sobre la función del dinero en la clínica. Y cuando Lacan, digamos, hace una intervención después de esa presentación, otra vez vuelve a decir algo así como que esa intervención se podría haber enriquecido si se hubiera utilizado algo que, y ahora cito, algo que subrayé, algo que no habría podido ser tan fácilmente propuesto como un grafo, puesto que en suma se trata de un grafo, y es el discurso del amo. ¿Cómo que se trata de un grafo? No sé si todos, supongo que gran parte de los presentes sí están acostumbrados a ver los discursos de Lacan escritos, ¿sí?, como 4 términos vinculados con un sistema de flechas, pero nunca nadie habló de un grafo. El único grafo que conocemos es el grafo del deseo. En realidad todos los analistas hablamos mucho del grafo del deseo, hay muchos libros, muchas publicaciones sobre el grafo del deseo, pero en general nunca yo había escuchado hasta el momento de leer esto que el discurso se podía pensar como un grafo. Entonces bien, con la mojada de oreja de Lacan, con el desafío de que usen lo que yo les enseñé para trabajar, y con esta idea de que el discurso en realidad es un grafo, empecé a leer. Y una vez más, insisto en una idea que vengo planteando hace mucho, y es que los seminarios nunca empiezan en la primera clase, sino que un seminario de Lacan por lo general empieza 4 o 5 clases anteriores en el seminario anterior. Entonces para mí el seminario 17 en realidad empieza en el 16. Y concretamente empieza en una clase que se llama el acontecimiento Freud. Bueno, es la clase 12 del seminario 16. Y ahí Lacan habla de la necesidad de volver a algo que en la enseñanza, en la obra de Freud, ¿sí?, son las presentaciones mediante una estructura de tramas y redes. Una estructura de tramas y redes. Yo creo que se refiere a ese capítulo del proyecto que conocemos como la Proton Pseudos
histérica, donde se acuerdan que Freud hace un dibujito arborificado, donde es como una estructura de una arborificación. Ahora, Lacan dice que hay que volver a eso. Lo dice ahí, nadie entiende muy bien por qué. Y entonces a su auditorio le dice: compren el último librito que apareció de Krivine, un matemático, que se llama Teoría Axiomática de Conjuntos, donde verán exactamente los esquemas de Freud, solo que orientados más o menos así. Y hace un dibujo. Bueno, el libro de Krivine, que tuve que mandarme traer de Inglaterra en inglés, porque acá no existe, es un libro de lógica de conjuntos, pero escrito como fórmulas. O sea, prácticamente no hay palabras en el libro, es una pesadilla absoluta leerlo. En realidad no pude leer nada, no entendí prácticamente nada. Lo único que hice es, encontré exactamente el grafo que Lacan señala que hay que tomar de ese libro. Así que lo voy a escribir en la pizarra. Si la cámara me acompaña. Muy bien. Bueno, ese es el gráfico donde Lacan dice que en el libro este de teoría de conjuntos está un esquema de Freud. Dice que ese es un esquema de Freud. Muy bien, ¿qué hay ahí? Uno podría preguntarse qué hay ahí. Hay un circuito. Hay un circuito circular, ¿no? Entre B, C, D y E. ¿Ven que ahí? Topología. ¿Cómo? Ya hay topología. Bueno, sí, por supuesto, porque un grafo, Claro. digamos, responde Claro, sí, sí. a una manera particular de pensar el espacio. Claro. Sí, sí, estoy de acuerdo. Claro, perdona, pero me quedé pensando en esto de la topología. Bien. Entonces, solo para fijar una idea, ¿qué podemos pensar de ahí? Lo que podemos pensar de ahí es que Lacan propone el interés de un circuito, ¿sí?, con un punto que no participa del circuito, pero que incide sobre el circuito, que en ese grafo es el punto A. ¿Sí? Un circuito cerrado con un punto de incidencia externa. Bien, sigue el seminario 16 y un poco más adelante, en la última clase, del 25 de junio del 69, bueno, Lacan cuenta que lo echan de la universidad porque fuman mucho y porque se daña la biblioteca con el humo de los cigarros, ¿no? Hay todo un relato muy simpático de eso. Lacan le regala a los asistentes una fotocopia de la carta que le mandaron desde la universidad echándolo, firmada por él. O sea que debe haber gente en el mundo que tenga eso, que tenga una fotocopia de eso. Pero muy poco antes de comenzar toda esa diatriba en contra de la institución universidad, bla, 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 hace un dibujito en la pizarra que a nosotros nos va a plantear un problema. Y es que en la edición francesa del seminario, esto que voy a dibujar está en la página 397. Pero en la edición española, esto que voy a dibujar no está. En la página 361 de la edición española del seminario 16, debería estar este gráfico que voy a hacer en la pizarra, pero que no está. ¿Sí? Yo ya le escribí a Miller para avisarle que no está, pero nunca obtuve respuesta. Le escribí 2 días después que me compré el seminario, pero nunca... Vieron que él dice, mándenme si encuentran errores. No me contestó. El dibujo es el siguiente. Yo hablo fuerte de acá, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? Bueno, fíjense, es muy interesante este gráfico porque, primero que
los términos que están presentes son 3 de los 4 que están presentes en la escritura de los 4 discursos. Primera idea. Segunda idea, es interesante que Lacan a cada renglón le ponga un nombre distinto. Dice que esto es el amo, dice que esto es la relación entre la mujer y el goce, y que esto es el esclavo. No importa qué quiere decir eso, porque habría que leer el contexto de la clase y reflexionar un poco. Lo que sí me importa es la mecánica de esto. ¿Por qué? Porque Lacan dice que esto se trata, lo califica de sistemita. Y dice que este sistemita, digamos, permite nombrar de distinta manera a cada letra de acuerdo al lugar que ocupe, ¿sí?, en el gráfico. Entonces, por ejemplo, para que tengan una idea, S2 acá es la mujer, S1 acá es el falo, la A minúscula acá es el objeto causa del deseo. Pero si S2 acá es la mujer, S2 acá es la histérica. ¿Ven lo que ocurre? Las letras toman distinto valor en función del lugar que ocupen. Y entonces, a mí se me ocurrió que uno podría reescribir este sistema así, miren. Uno podría escribir S1, S2 y A. Si empezamos en S1, o sea, si empezamos acá, estamos en lo que Lacan llama el amo. Si empezamos en el S2, estamos en lo que Lacan llama la relación de la mujer con el goce. Y si empezamos en A, estamos en lo que Lacan denomina el esclavo. Nuevamente, el sistemita supone un circuito cerrado con estos 3 elementos. Faltaría un elemento. Pero, si uno hace la conexión entre este grafo que Lacan escribe al principio del seminario con esto, es bastante posible suponer que si hubiera un cuarto elemento, el elemento n, que todavía no está, ese no formaría parte del circuito, sino que incidiría sobre algún punto del circuito. Ese cuarto elemento recién va a aparecer cuando Lacan escriba, al principio del próximo seminario, la primera fórmula de los 4 discursos, que es el discurso del amo. Bien, ¿estamos hasta acá? Bueno, entonces, ¿qué pasa con eso? Yo quisiera que ustedes retengan esta idea del sistemito, o sea, la idea del circuito cerrado con un punto de incidencia externa y la idea de que las letras llevan diferente nombre según el lugar que ocupen, porque esa es la clave de la lógica de los 4 discursos. Bien, los 4 discursos en el seminario 17 comienzan con una escritura canónica a partir de la idea de que un sujeto es lo que un significante representa para otro. Es decir, que si ustedes tienen que encontrar alguna regla mnemotécnica para recordar cómo escribir los 4 discursos, habría que hacerlo así. Habría que escribir primero la fórmula de que un sujeto es lo que un significante representa para otro y agregar la letra que falta. Esa es la primera presentación que Lacan hace en el seminario. Esperen que me olvide de algo. Vamos a hacer un poco de vuelta en 3D de la idea de los discursos. Los discursos son una matriz que une 4 puntos, ¿sí? Cuatro puntos que van a tener una movilidad, porque Lacan define un operador que es un cuarto de giro
cuarto de giro dextrógiro. O sea, esta es la estructura de los 4 discursos, y los 4 discursos progresan, dice Lacan, así, por giros dextrógiros. ¿Sí? Es decir, que si tenemos... ¿Cómo es la palabra que no me... Dextrógiro quiere decir que gira a la derecha. Levógiro quiere decir que gira a la izquierda. Pero en este caso es dextrógiro. ¿Sí? Porque si yo lo pusiera así, esto gira hacia la derecha. Está bien, no. ¿Sí? ¿Está? Bien. Yo lo que les voy a proponer es que Lacan comienza presentando 4 discursos, ¿sí? Pero que en realidad, si uno piensa en las posibilidades de combinar 4 elementos en 4 lugares, ¿cuántas combinaciones habría? Yo digo, ahí hay 4 sillas. Si yo tuviera 4 personas para sentar en 4 sillas, ¿de cuántas maneras puedo sentar 4 personas en 4 sillas? 16. ¿Por qué? ¿16? 24. A ver, ¿vos cuántas decís? 24. 24. ¿Por qué? 4 por 3 por 2 por 1. Muy bien. ¿Cómo se llama esa operación matemática? Bueno, tenés un 9, está bien. Vamos a deducirlo. Tenés razón, es el factorial de 4. Vamos a deducirlo. ¿Sí? Si yo tengo 4 lugares, ¿sí? ¿A cuántas personas puedo sentar acá? En el primer lugar. Puedo elegir 4. Claro. ¿Sí? Bueno, entonces acá ya senté una. Acá puedo elegir 4, pero ya senté una. ¿Cuántas puedo sentar acá? 3. Ya senté 2. ¿Acá cuántas puedo sentar? 2. ¿Y acá? 1. Entonces, como muy bien decías vos, el factorial de 4 es 24. ¿Sí? Esto es así. Factorial se escribía así, ¿se acuerdan? Es decir, que los discursos que Lacan podría haber escrito con 4 letras y 4 lugares son 24, pero escribió 4 nada más. ¿Dónde están los otros 20? Bueno, esas se las dejo. Les dejo la pregunta para conversar después. ¿Está bien? Bueno, así comienza la propuesta de Lacan. Después hay un movimiento interesante, porque esto él lo llama cuadrípodo. Es una palabra inventada, ¿sí? Es un halógeno, porque tiene un pedacito en latín y un pedacito en griego. ¿Sí? Quadri quiere decir 4 en latín, y podos quiere decir patas o pies en griego. Entonces ese término es un invento de él, no existe, para caracterizar a esta maquinita que va girando. ¿Sí? Pero en la maquinita que va girando, en algún momento, Lacan agrega algunas direcciones más, porque esta misma escritura después se convierte en esta, miren. Y ahí hay un interés de Lacan por convertir el discurso, que es una escritura de 2 dimensiones, como todas las escrituras, en un objeto de 3 dimensiones. Es su apuesta de decir que el discurso es el lazo social y que como tal existe en el mundo. Y entonces dice, ¿cómo es la manera de escribir 4 puntos a igual distancia en el espacio? En 2 dimensiones, ¿se puede escribir 4 puntos a igual distancia? No. ¿Entienden la pregunta? Creo que les dije que venía todo el tiempo. Pensemos, yo puedo escribir un punto, a la misma distancia puedo escribir otro. Si yo quisiera, ¿puedo escribir un tercer punto a la misma distancia de los otros 2? Sí, un triángulo equilátero, supongan. Bueno, ¿puedo agregar un punto más a la misma distancia? Sí. Muy bien, tengo que salir del plano, tengo que venir en 3D. Entonces, ¿qué tengo que construir? Un tetraedro. ¿Se acuerdan? El espacio ahora, la van como el nudo, como un nudo hay que hacer ahí para poder... No, no hace falta hacer un nudo. Lo que hay que hacer es salir de las 2 dimensiones y ponerse en 3 dimensiones. ¿Sí? Para ponerse en 3 dimensiones, lo que hay que hacer es un tetraedro, dice Lacan. Fíjense, supongan que, como los palitos estos tienen la misma distancia, esto fuera un triángulo equilátero. Y los 3 puntos estuvieran a la misma distancia. El cuarto punto
tendría que estar acá. ¿Sí? Tendría que estar a esta distancia para estar exactamente igual. Entonces lo que vamos a hacer es agregamos las aristas que nos faltan. Y entonces, por supuesto que habría que considerar que esto tendría que estar todo a la misma distancia. Tenemos un tetraedro. Lacan dice que lo valioso del tetraedro es que, si bien un poco irregularmente, uno se puede sentar sobre él. Bueno, yo supongo que es así, ¿no? Porque así sería como incómodo, pero bueno, se podría sentar haciendo así, haciendo un poco de equilibrio. No me imagino a Lacan sentándose en el tetraedro en esta dirección, sí me lo imagino sentándose así y manteniendo el equilibrio. Pero me parece importante porque cuando Lacan trabaja con objetos de 3 dimensiones en toda su topología, son objetos que uno puede encontrar en el mundo. ¿Sí? Los objetos de dimensión 2 no están en el mundo. Cuando, por ejemplo, él dice que el crosscap da la estructura del fantasma, el fantasma no es un objeto del mundo. ¿Sí? Pero sin embargo, cuando él dice que el toro da la estructura del sujeto humano hablante, el sujeto humano hablante sí está en el mundo. Fíjense que es importante tener en cuenta, cuando Lacan toma un objeto, si ese objeto es 3D o 2D. Bueno, el tetraedro es un objeto 3D, al cual Lacan le realiza una pequeña operación. Porque si ustedes miran aquel modelo que yo dibujé acá, Lacan le quita a este tetraedro una arista. Y dice, esta es la estructura de los discursos. Yo veo acá, y ahora lo voy a demostrar, un circuito. Pasa que estas aristas no están orientadas, con un punto de incidencia externa que puede intervenir sobre este punto o sobre este punto. ¿Sí? Lo vamos a ver en la pizarra. ¿Les parece? Disculpen toda esta parte, pero es solamente para presentar lo que a mí me interesa presentar y después dar el salto clínico, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué descubrí? Descubrí que cuando Lacan dice que el discurso es un grafo, lo primero que hay que hacer es reconstruir la estructura de lo que él propone. Vamos a ponerle letras. Vamos a trabajar con el discurso del amo. ¿Sí? Dijimos que acá iba el sujeto barrado, el S1, el S2 y A. ¿Sí? Muy bien. La presentación de los discursos tiene un simbólico, tiene un imaginario y tiene un real. Lo real son los 20 discursos que son imposibles de escribir según la regla que Lacan propone. ¿Sí? Lacan propone una regla, dice los discursos progresan por un giro hacia la derecha. Por lo tanto, con esa restricción hay 20 discursos que no se pueden escribir. Aunque él después alguna vez hizo una maniobra, hizo trampa y escribió un discurso más, que es el del capitalismo. Pero bueno, ese por hoy dejémoslo fuera. ¿Sí? Entonces, Que también podría ser más. Nos deja fuera. ¿eh? Nos deja fuera a nosotros también y podría ser un no discurso, es verdad. Es una gran discusión esa en este momento. Pero lo que a mí me resulta interesante de esta figura es que el imaginario del discurso puede cambiar mientras respetemos lo simbólico. ¿Qué da lo simbólico de los discursos? Las flechas. Mientras mantengamos la relación de flechas, lo imaginario puede cambiar. ¿Hay alguna...? Supongan, ustedes conocen bien el discurso, el grafo del deseo, ¿verdad? ¿Sí? Si yo el grafo del deseo, en vez de escribirlo curvo, lo escribo cuadrado, ¿cambia? No cambia. ¿Por qué? Mientras no cambie la dirección de las flechas, la estructura no se modifica. Ahí hay la cuestión del bucle. ¿No? Sí, pero obviando el bucle. Lo que digo es que si uno toma este fenómeno, este modo de presentación, yo lo que voy a hacer es voy a escribir las letras, ¿sí? Las voy a poner en línea. Y voy a poner las letras. Hay las flechas. Hay una flecha que va de S a S1, hay una flecha que va de S1 a S2, hay una flecha que va de S2 a A. Hay una flecha que va del S barrado al S2,
y hay una flecha que va del A a S1. ¿Está bien? Bueno, observemos un poco esa escritura. Esa escritura tiene un punto de partida claro. Ese barrado es un punto del cual parten dos flechas, pero no llega a ninguna. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Se ve? Y aquí, entre S1, S2 y A, aquí tenemos un circuito. Tenemos un circuito con un punto que no participa del circuito y que incide sobre el circuito a través de S1 o a través de S2. ¿Estamos? Con lo cual voy a dar el último paso. El último paso es proponerles que este discurso se puede escribir así. Y que esto es el discurso del amo. Tanto como esto. Pero que en esta escritura se ve mucho mejor algo que en la escritura canónica de los cuatro discursos no se ve. Y es, primero, la particularidad del lugar de la verdad. El lugar de la verdad no participa del circuito. Incide sobre el circuito, pero no participa. Segundo, una vez que arrancó el circuito, una vez que se puso en movimiento el circuito, no se puede volver al lugar de la verdad. Y yo creo que por eso Lacan dice que la verdad es no toda. Creo que es una manera posible de interpretar y de leer esa idea. Entonces, la escritura habitual del discurso del amo, esta, no permite ver, a mi criterio, la dinámica del discurso. Esta escritura sí permite ver la dinámica. La dinámica es que es un grafo, lo dijo Lacan, yo no inventé nada, solamente lo único que hice fue tomarme en serio esa indicación y ver en dónde estaba el grafo, y acá lo encontré, y esto nos permite poder empezar a pensar la dinámica del discurso para que articule con la dinámica de la clínica, porque la clínica es dinámica, no es una clínica estática, la clínica que nosotros practicamos. Bueno, antes de seguir, paramos un minuto y vemos si hay preguntas, consultas, si esto más o menos se entendió. ¿Sí? Voy a dejar esto escrito para que ustedes lo recuerden. ¿Sí? Y lo que voy a proponerles a continuación son algunas formas de uso de los discursos que yo encontré para pensar cuestiones en la clínica. ¿Sí? ¿Cómo comienza una consulta? Bueno, mi impresión es que una consulta comienza así. Con un S1 autorreferencial. Cuando llega un paciente, uno le pregunta, bueno, ¿qué le anda pasando? Bueno, que estoy muy angustiado. ¿Por qué? Porque me separé. Ajá. ¿Y qué me puede decir de su separación? No, nada, porque estoy muy angustiado. Ah, bueno. Pero ¿y esa angustia cómo se manifiesta? No, y esa angustia porque me separé. Ah, y bueno, y entonces, ¿y la separación cómo fue? Y no, pero pasa que yo me pongo a hablar de eso y lloro, no puedo hablar más de eso. Con lo cual, ahí uno se empieza a dar cuenta que la cosa es autorreferencial, que no se mueve, que el tipo quiere salir de ahí pero no puede, y que en la consulta, al momento de espiar el reloj que todos tenemos escondidos en el consultorio, pasaron 3 minutos. Y dice, ¿cómo aguanto el resto? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo salgo de esta situación? Una pesadilla. El paciente que te miente y dice, no, estoy muy angustiado, no puedo hablar. Entonces, ¿qué hace el analista? El analista hace un truco, que es pasar de ahí a esto.
¿qué hace el analista? Con cara de póker, o con cara de saber lo que está haciendo, mejor dicho, le va a decir al tipo, bueno, muy bien, eso ya está entendido. Cuénteme, ¿de qué trabaja usted? Conmoción. ¿Por qué? Porque el tipo piensa, ¿qué piensa para él, no? ¿Qué tiene que ver esto que me pregunta con lo que me está pasando? Nada. Pero bueno, me lo preguntó con tanta seguridad que a lo mejor sirve para algo. Bueno, yo por lo demás contesto. Y el tipo contesta. ¿No? El tipo contesta. Entonces, ¿qué pasa si el tipo contesta? Si el tipo contesta, se abre esta flecha. Se abre la flecha que une el S1 y el S2. Ustedes saben que, si bien Lacan dibujó esa flecha, ¿sí? Yo perfectamente podría hacer el truco de agregar la otra, ¿no? La que va para atrás. ¿Sí? Porque cuando los significantes circulan, los significantes anticipan y resignifican su significación. Entonces el tipo me empieza a contar de qué trabaja. Y habla un rato. ¿No? Y entonces, en ese rato que está hablando de su trabajo, uno después le pregunta, bueno, muy bien, y cuénteme un poco, ¿dónde nació usted? ¿Qué hace de su vida? ¿Cómo funcionan las cosas? Bueno, la cuestión es que si uno logra más o menos que entre una media hora, 40 minutos, el tipo hable de otra cosa, de cualquier otra cosa, lo que se va a producir es la caída, ¿sí?, de cierto exceso de sufrimiento, de padecimiento. ¿Vieron que a veces cuando uno cuenta algo que le pasa a un amigo te dice, che, no es para tanto? O sea, es jodido, no está bueno, pero no es para tanto. Bueno, ese tanto da cuenta un plus, de un exceso. ¿Sí? Lacan podría haber llamado a eso plus de goce. Pero el plus de goce, ese exceso que hay en el padecimiento, cae. Cae. Y entonces, lo que se produce es un efecto terapéutico. Y eso lo saben todos. Hablar con alguien, digamos, calma. Cuando uno no está bien, hablar con otra persona permite que algo del plus, algo del exceso, de esa satisfacción paradójica que hay en la situación incómoda que uno está viviendo, se libere, ¿sí? Y entonces esa liberación permite volver a lanzar el circuito.